Martes 19 de diciembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este espacio que reservamos cada mañana para repasar las informaciones que aparecen publicadas en la prensa de Córdoba, Diario ABC, Diario Córdoba, Diario El Día. Hoy, como cada martes, nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Juan, Buenos días. como saben, director del diario El Día de Córdoba y que cada martes nos acompaña en este recorrido. Hay hoy bastante disparidad en los titulares. Si os parece, empezamos, como es habitual, por el Decano, por el Diario Córdoba, que habla de la operación Cierre, que aparece, lógicamente, en todos los periódicos. Dice el Diario Córdoba, detenidas 65 personas por un fraude a la Seguridad Social. Actuación coordinada por los Ministerios de Interior y de Empleo. Los arrestados, dice el Diario Córdoba, una treintena de ellos extranjeros, cobraron de forma irregular unos 300.000 euros. La Policía Nacional no descarta realizar nuevos arrestos en el marco de esta operación. Como le digo, aparece en todos los periódicos, en un sitio o en otro. Bueno, una operación, Juan, que quizás tenía más ruido que nueces, ¿no? Porque al final es verdad que son muy espectaculares las cifras en cuanto a personas implicadas, no mucho dinero el defraudado, pero sí que destapa un fraude que parecía que Córdoba no pillaba, que era el de la contratación irregular de extranjeros. Sí, se trata de, hombre, la operación tiene su importancia si la ponemos en el contexto de que ya en los últimos años se han desarrollado aquí en la provincia varios operativos similares de personas que simulaban pues estar contratados para luego acceder a algún tipo de prestaciones por desempleo o a asentarse regularmente en España y demás. Si tiramos de la hemeroteca, en los últimos años creo que ha habido, no recuerdo ahora el nombre, pero una operación continuada por parte también del Ministerio de Empleo y esto yo creo que es la culminación a ese operativo, tal vez por otra vertiente que se había abierto, pero es verdad que en los últimos años ha habido alguna que otra detención. Creo que en el anterior operativo llegaron hasta 200 personas las que hubo detenidas, que luego quedaron en libertad, que en realidad en prisión se mantuvo a 2 personas que eran los que manejaban un poco esta cadena, que no deja de ser una cadena en la que, en fin, una serie de personas se inventan una empresa, hay contrataciones irregulares y a partir de ahí pues se puede acceder a determinadas prestaciones o incluso, en el caso de los extranjeros, a conseguir la residencia o el permiso de trabajo, ¿no? Algunos de ellos, Juan, no son personas magrebíes, como se suele suponer, sino que son europeos, de la Unión Europea, muchos de ellos, porque necesitan tener un contrato en España. Claro, se trata de ciudadanos europeos, en este caso se trata de ciudadanos del este europeo, de países que no pertenecen a la Unión y que necesitaban ese permiso, como tú bien comentas, para poder estar aquí con cierta tranquilidad y algún aval legal al respecto, ¿no? En otras ocasiones, pues es cierto que ha habido algún que otro matiz, eran ciudadanos o bien del norte de África o bien de la propia Unión Europea, que aunque estando aquí legalmente lo que pretendían era acceder a los subsidios, pero en este caso sí hay ese matiz de que son ciudadanos de fuera del ámbito de la Unión Europea. Yo, por ponerle una pega a este asunto, parece todo un poco chapucero, porque cuando se ha investigado no sabían los propios trabajadores cuánto cobraban, los presuntos trabajadores, a qué se dedicaban, la empresa no tenía ni siquiera un local, o sea, yo creo que ya que se metió uno en ese lío, por lo menos un poquito más de profesionalidad, ¿no? Sí, bueno, da la impresión de que, aunque el trabajo de la policía siempre es complicado, que en esta ocasión destapar como se hacía no ha sido excesivamente complicado, porque los trabajadores no estaban prácticamente casi al tanto de nada, simplemente llegaban, firmaban su contrato, presentaban luego su documentación para acceder a esas ayudas públicas y a partir de ahí nada más. O sea que en el primer interrogatorio ya prácticamente se vio que esto era una cadena de una banda que se dedicaba a estas cosas, ¿no? Titula el Diario El Día. Habla de la Junta de Andalucía de los funcionarios. Titula: La Junta oficializa la prolongación de la jornada laboral en casa. Este es un asunto que, como saben, trae cola porque a consecuencia de la crisis la Junta se ve obligada a incrementar la jornada laboral y cuando la situación mejora decide recortarla de nuevo y ajustarla a la situación anterior. El Gobierno o el Parlamento, el Gobierno en concreto, no le dejó hacerlo y ahora la Junta ha encontrado una triquiñuela, parece, para conseguir reducir la jornada hasta donde
donde quieren ellos, esas 35 horas, pero de manera que también se ajuste a la legalidad. Sí, esto es un asunto de los que ha enfrentado en los últimos 2 o 3 años tanto al gobierno andaluz como el gobierno central. Tú lo has resumido muy bien. Se trata de que la Junta, al tratar de reducir de nuevo, volver a las 35 horas, pues por parte del gobierno se consideró que eso era una invasión de competencias, que eso compete al Estado, y por parte del Ejecutivo Central se decidió acudir a los tribunales, ¿no? Esto ha estado dando tumbo, ha habido distintas resoluciones hasta que se ha pronunciado el Constitucional en esta ocasión, y lo que ha determinado es que hay que volver al sistema de las 37 horas y media. Una vez acordado eso y que el gobierno andaluz ha decidido no recurrir más, pues la triquiñuela, si se me permite la expresión que ha utilizado, es que esas 2 horas y media de más que tienen que dar los trabajadores públicos a partir de ahora, pues lo hagan desde casa. Con lo cual, pues bueno, teletrabajo, no sabemos cómo, pues los que pertenezcan a la función pública van a tener que trabajar media hora desde su casa, lo cual pues ha dado, como es lógico, pues en fin, ha dado pie a muchísimos comentarios, a muchísimas especulaciones, a muchísimas triquiñuelas, chascarrillos incluso, porque en fin, sabemos que cómo funcionan las cosas y lo complicado que es controlar que un volumen de trabajadores tan amplio como tiene las administraciones se pueda controlar que efectivamente esa media hora se trabaja en casa. La verdad es que en algunos casos es complicado y resulta complejo ver cómo se va a hacer. Uno de los argumentos que se utiliza habitualmente para justificar la reducción de la jornada laboral es la creación de empleo. Si cada trabajador deja de trabajar 2 horas y media, claro, da para poco, pero si son 100.000 trabajadores o 1.000, ya son 2.500 horas, que sí que da para muchas contrataciones. En este caso no da contrataciones, porque lo que se hace es, se reduce la jornada, casi se le regala, aunque no sea el caso exactamente de esos sindicatos, nos matarán por lo que estoy diciendo, pero es casi regalarle esa media hora, pero a cambio de nada. Sí, se hizo con ese espíritu y también con la idea de aplacar la demanda sindical de volver al antiguo sistema de las 35 horas, ¿no? El argumento era la creación de empleo, que bueno, yo ahora pues si ese era el argumentario que se utilizaba antes, yo ahora lo veo complicado, porque claro, esas 2 horas y media se van a tener que pagar igualmente, con lo cual la creación de empleo en el sistema público pues parece que queda cojo, ¿no? Además es un asunto de que llevamos varios días hablando, sin embargo nadie lo ha abordado, lo ha analizado desde la perspectiva que tú planteas, ¿no? Lo de cómo queda ahora la creación de empleo en el sistema público, ¿no? Luego, recuerden que el Ayuntamiento de Córdoba también está en la misma situación, también pretende volver a sus horas, sus 35 horas, y la fórmula que encontró fue permitiendo que se entrara media hora antes o salir media hora después del trabajo, o sea, al contrario, entrar media hora después o salir media hora antes para recuperar esa hora, que también sería perder el trabajo. Quiero decir con esto no lo perder el trabajo, sino lo que hablaba antes con Juan, ¿no? Que el argumento de creación de empleo, claro, si son horas que se quedan en el limbo, no la trabajo yo, pero tampoco la trabaja nadie, ningún otro. Sí, yo creo que eso es muy complejo abordarlo. Es verdad que negro sobre blanco, sobre el papel, se hace una división de horas por trabajador, nos salen una serie de minutos o de jornadas, y a partir de ahí podemos especular todo lo que queramos con la creación de empleo, pero luego la realidad te devuelve a lo que es el día a día y todos sabemos que eso no es así, ¿no? Ojalá todo fuera tan fácil como hacer esos cálculos tan simples, si se me permite, pero luego la realidad es la que es, ¿no? Yo, de todas maneras, en el caso de los funcionarios, en fin, hay sectores en los que, lógicamente, no es que se trabaje de 35 horas o 37 y media, es que se trabajan más. Hay determinados trabajadores públicos, no sé, por ejemplo, en la enseñanza, donde todos tenemos un familiar, un conocido, un vecino, donde sabemos que echan muchas más horas porque se dedican en casa a preparar sus clases, a corregir exámenes y demás, con lo cual ahí el horario no creo que sea un problema. En la mayoría de los profesionales de la enseñanza están así. En la medicina, pues bueno, todos sabemos igual, ¿no?, que hay muchísimos profesionales serios que rebasan con creces su jornada laboral simplemente por una cuestión de atender a todos sus pacientes, una operación y demás.
Pero luego hay otras profesiones que yo, la verdad, tengo muchísimas dudas de cómo se van a abordar el trabajar desde casa, ¿no? Fuera de cámara hablábamos tú y yo, por ejemplo, un conductor de tranvía. Pues mire usted, yo con todo mi respeto no sé cómo puede un conductor de tranvía recuperar media hora en casa, a no ser que en alguna faceta relacionada con la formación, en fin, no lo sé. La verdad es que es complejo. Hoy se abordará en el Consejo de Gobierno de andaluz y veremos a ver qué explicaciones da el Gobierno, ¿no? Portada de ABC, que hoy trae portada local después de mucho tiempo. Titula una foto del Palacio del Obispo, de bloqueo al Palacio Episcopal. Se refiere a la obra del Palacio Episcopal, en concreto al patio de carruajes, que es la que está en cuestión. Como saben, hace algún tiempo que el Cabildo tiene la intención de trasladar parte del operativo, del logístico de la Mezquita Catedral al Palacio Episcopal, en concreto centro de interpretación, incluso las taquillas. Aquí hay un poco de bandazos porque el obispado se está topando, o en este caso el Cabildo más que el obispado, con que la gerencia tampoco se pone de acuerdo con que quiere y la Junta de Andalucía tampoco. Recuerden que inicialmente se pidió sacar las taquillas de allí por el impacto visual. Cuando dijeron colocarla aquí le dijeron que no, que eso era hacer un uso catequista casi de la venta de entrada, y ahora también se ha puesto bastantes pegas a la hora de colocar el centro de interpretación de la Mezquita Catedral en el Palacio del Obispo. Ha habido un desbloqueo parcial, podemos decir, porque tampoco está resuelto el asunto por completo. Aquí yo creo que juegan varios factores. Uno, primero se trata de edificios, tanto la mezquita como el Palacio Episcopal, se trata de edificios históricos, con una cierta protección. Dos, se trata de el Cabildo Catedral y el Obispado, cuya posición en esta ciudad es la que es. Y tres, tenemos un equipo de gobierno municipal y unos responsables en urbanismo que está en manos de Izquierda Unida, con lo cual cualquier controversia, y si es contra la Iglesia, parece que hasta gusta y que está un poco en su ideario, ¿no? Con lo cual resulta complejo llegar a un acuerdo. En cualquier caso, estaba claro que antes o después se tendría que llegar a algún tipo de pacto, porque se trata simplemente de los propietarios de este inmueble, sea el Cabildo o sea quien sea, que quieren realizar una serie de mejoras y de actuaciones. Urbanismo matizará qué se puede hacer o qué no se puede hacer, y nada más. Yo creo que el resto es un poco, si se me permite, impacto mediático y ver hasta qué punto las posiciones de uno y las posiciones de otro, ¿no? Y en medio, pues claro, está la Junta de Andalucía, que a través de eso, en la Comisión Provincial de Patrimonio, pues tendrá que decidir al respecto si eso se puede hacer o no en edificios protegidos. Yo creo que más allá de eso no debemos de hacer otra lectura, si bien es verdad pues que en esta ciudad pues somos muy dados a este tipo de enfrentamientos, sobre todo cuando las partes son quien son, ¿no? Sí. Hay que recordar que esta obra está parada. Hay una grúa que lleva toda la vida, la grúa pinchada ahí en mitad del patio de carruajes, que es el patio que pega más al seminario, para que nos entendamos, pero los trabajadores se salieron de ahí hace un tiempo porque el Cabildo tuvo que paralizar la obra cuando se la echaron para atrás la gerencia. Claro, si es que por eso te digo que volvemos, yo creo que una posición de fuerza de cada una de las partes. Seguramente si algún particular de esta ciudad tiene algún edificio protegido que necesita igual esos mismos permisos, seguramente se aseguraría muy mucho de tener todas las licencias y todos los parabienes de urbanismo antes de ni siquiera abrir la puerta a un obrero de la construcción, ¿no? En este caso yo creo que se trata más bien de eso, y que al final yo creo que sabemos que se va a llegar a ese acuerdo entre las partes, porque entre otras cosas se trata de una actuación, pero tampoco es de un impacto visual o de daño a la estructura de los edificios que podamos decir que peligra, ¿no? Yo creo que hay cuestiones muchísimo más importantes, no sé, se me ocurre hasta la famosa segunda puerta de la que hemos hablado mil veces, seguramente tendrá muchísimo más impacto visual que de lo que estamos hablando, ¿no? De forma, hay que recordar que el Palacio del Obispo, que según vestigios arqueológicos fue Palacio del Rey Rodrigo, rey visigodo, con las excavaciones que se han practicado en el patio de Carruajes han aflorado bastantes restos de etapas anteriores, que es lo que ha entrado un poco en controversia. Cómo se protegían mediante una cristalera, mediante la zona. Pero en fin, dejemos que los técnicos funcionen. Las dos fotos que nos quedan son fotos de homenaje. La primera, el Diario Córdoba, foto de homenaje al Pele, que cumplió 50 años de carrera y lo celebró en Madrid. Cierta polémica en el mundo de la culturilla en Córdoba, o de la cultura, con todo el respeto, porque haya habido que irse a Madrid a celebrar el homenaje al Pele. Lo vemos en la foto que publica el Diario Córdoba, una foto de Tony Blanco, junto al Arcángel y Pedro Granaino.
pero quizás era un mejor escenario el Gran Teatro, y yo hablo del catetismo cordobés, ¿no? ¿Por qué hay que irse al nuevo Teatro Alcalá para celebrar este homenaje al Pele? Bueno, yo creo que Madrid, aunque nos pilla lejos según para qué cosa, es una ciudad flamenca. Estaba claro que esto se ha organizado por parte de amigos, conocidos y distintas entidades que querían rendir ese homenaje al Pele. A mí no me parece mal, me parece hasta bien, pero sí coincido contigo que tal vez en Córdoba nos tendríamos que haber adelantado a ese homenaje, ¿no? Yo creo que la figura del Pele y Córdoba están íntimamente ligadas, no es como puede ser otras figuras del flamenco, de otras artes que están asentadas históricamente en otras ciudades o en otros enclaves, y simplemente por el hecho de haber nacido en Córdoba los consideramos cordobeses, pero yo creo que el caso del Pele es algo totalmente diferente, y coincido contigo que esto, alguien, no sé de qué institución, pues debería de haber estado un poquito más avispado y haber preparado un acontecimiento como este aquí en Córdoba, que es donde se lo merece, ¿no? Bueno, nuestro abrazo a Manuel Moreno, Maya, el Pele. La otra foto, 50 años del Pele, 21 años del atraco del Banco de Santander que le costó la vida a María Ángeles y a Marisol, las dos policías locales, que ayer, pues un 18 de diciembre más, fueron homenajeadas en el monolito o la cruz que hay junto a la Diputación, junto al Palacio de la Merced. El recuerdo vivo, dice el diario El Día, de Ángeles y Soledad, y vemos a la alcaldesa. También se ve la foto a Manuel Castaño, ¿verdad?, el policía de seguridad que resultó herido en el atraco, y bueno, y a concejales también de otros grupos y a la policía locales. Quizá lo más significativo, Juan, es que además de este homenaje, que ya año tras año es el anuncio de la erección de un monolito en recuerdo de las policías locales asesinadas. Sí, ya anunció el concejal de Presidencia y de Policía Local, Emilio Gumente, anunció este cambio, que habrá un nuevo monumento o alguna placa homenaje o monolito, como se le quiera llamar. Y yo creo que lo que es importante, tanta polémica que tenemos en estos días de la memoria y demás, es importante este tipo de actos para que no olvidemos que una ciudad como Córdoba, que es tranquilo, sufrió un shock terrible hace 21 años con el asesinato indiscriminado de estas dos mujeres, ¿no? A mí me parece acertado que se recuerde, que lo recordemos cada año, sobre todo por sus familias, que son los que más están luchando y están presentes en todos los homenajes, en cualquier acto que se le brinde, y nos parece importante que en fin, que el Ayuntamiento también haya querido, pues, buscar otro enclave donde se homenaje no solo a estas policías, sino a cualquier otro agente que en fin, que haya prestado servicio de esta manera a la policía local. Me parece un acierto por parte de Aumente. Ojalá que nunca se amplíe la lista, porque solamente, afortunadamente, repito, hay dos policías locales asesinados o muertos en acto de servicio, María Ángeles y Marisol, porque dijo Aumente, para cuando hubiera otro, ojalá que la lista se quede en estas dos y no haya que poner nunca... Ojalá no haya que aumentar esa lista, ¿no? Pero sí es verdad, si nos ponemos un poco en el contexto, porque ayer mismo en la redacción lo comentábamos con algunos compañeros, los más veteranos, que dónde estábamos ese día, cada uno... En fin, los que estábamos ya trabajando en medios de comunicación, hablábamos dónde estábamos, pues a mí me pilló en tal sitio, yo estaba en tal. La verdad es que fue un suceso que impactó muchísimo a la ciudad, mucho, y que yo creo que no debemos olvidar. Estuvimos todo el día enganchados, corriendo detrás de la banda de la nariz, ¿no? La banda de la nariz. La Batza se llamaba aquel individuo. Hablando de policía, el diario Córdoba trae en su portada un suceso que ocurrió ayer tarde-noche junto al puente de Andalucía, la Torrecilla. Titula: 4 menores se lanzan al río Guadalquivir en una huida. Los chicos querían escapar de la policía. Bueno, todavía estamos a expensas de lo que depara la investigación. La realidad, lo que conocemos es que en torno a las 8:30 de la tarde, pues la policía perseguía a un grupo de chicos que presuntamente habían intentado robar una motocicleta y que acabaron dentro del río, quizás para escapar de la acción de la policía local. Tenemos imágenes de nuestro compañero Álvaro Dorado, que ayer llegó presto al lugar de los hechos, y vemos a la lancha que sacó uno de ellos. 3 de los chicos salieron por su pie del agua, uno de ellos se quedó agarrado al pilar del puente de Andalucía y hubo que ser rescatado por efectivos de los bomberos que estamos viendo en estas imágenes. Bueno, quizás, Juan, lo más significativo de esto es ese intento de cruzar el río, que no sé cómo se le ocurrió, con el frío que hacía ya a las 8 de la tarde, echarse al agua. Sí, bueno, pasará el típico suceso que pasará anecdotario, porque por fortuna los chavales no tenían heridas ni presentaban absolutamente nada, pero sí es verdad que ha llamado la atención por esa
por esa voluntad, no sabemos si inconsciencia, de tirarse arriba a esa hora y con la peligrosidad que ello acarrea, ¿no? Con lo cual, pues bueno, alegrémonos de que no haya pasado nada y, en fin, ya la investigación nos dirá si realmente se lanzaron al agua porque estaban huyendo de la policía o había cualquier otra circunstancia al respecto, ¿no? Es decir, se atendió por hipotermia, aparentemente no había heridas, solamente la hipotermia porque hacía frío y el agua está muy fría a esa hora, claro. Lógicamente. Hablando de policía, Juan, no vienen los periódicos, pero te lo voy a sacar a reflexión. Ayer se conoció el acuerdo de la Gerencia de la Policía Nacional para las dos nuevas comisarías. Una irá frente al Mercadona del Zoco, para que nos entendamos, y la otra irá junto al Pocito, para que nos entendamos también, ¿no? Entre el Pocito, las pistas de tenis del Santuario. ¿Acaba aquí el debate ya, el de la policía de la comisaría? Bueno, yo creo que quedan algunos flecos. Nosotros sí lo reflejamos en las páginas interiores de hoy, ese acuerdo entre la Gerencia de Urbanismo y lo que es el Ministerio de Interior. De hecho, pues bueno, permíteme que recuerde que fuimos nosotros los que avanzamos que iría en esa parcela, concretamente en la de Manolete, porque había mucha polémica respecto a lo que era la comisaría del Parque Figueroa. Yo creo que el acuerdo administrativo entre las partes está, que no va a haber más debate al respecto, más allá de los flecos que puedan surgir por cuestiones más políticas que técnicas. Y lo que sí creo que por desgracia se va a abrir ahora un debate sobre cómo quedan los barrios de los que salen esas comisarías, ¿no? Sobre todo en el Parque Figueroa, que ya sabemos que recientemente, hace unas semanas, pues ya hubo un encuentro entre el subdelegado del Gobierno y los vecinos del Parque Figueroa respecto a cómo quedan ellos ahora sin la comisaría y si sería posible mantener allí aquellas dependencias. A día de hoy eso parece prácticamente imposible, que se mantenga esa comisaría y se abra otra nueva. Lo que sí es verdad es que el argumento que da el Gobierno al respecto es que prácticamente donde se va a ubicar ahí el Parque Figueroa, en línea recta hay 300 metros o 400 metros y con lo cual no quedan desatendidos. Y yo lo que confío es que ahora, una vez desbloqueado esto, pues de verdad haya voluntad y que se contemplen los presupuestos, partidas para iniciar los trabajos lo antes posible, porque no olvidemos que esto no es un capricho. Nosotros le hemos dado mucha dimensión en los últimos meses porque el estado de la comisaría de Campo Madre de Dios, si se me permite la expresión, es impresentable, es indigno para los propios agentes y para los propios ciudadanos que tienen que acudir allí a cualquier trámite, ¿no? Hay que recordar que la comisaría de Figueroa es prácticamente administrativa, hay muy poca gestión que no sea administrativa y se intenta dar otro uso a la nueva comisaría y además por su ubicación junto a la ronda de Poniente. Tanto una como otra se han elegido dos espacios con fácil acceso a las rondas para la comunicación, porque se habló de otros lugares que eran más complicados de acceder luego los coches policiales a la ronda, incluso para que el ciudadano pudiera ser atendido con aparcamiento, etcétera. Ahora queda por ver qué se hace con los terrenos, tanto de Figueroa como de Campo Madre de Dios, porque los vecinos de Figueroa lo que temen es que se les despueble el barrio y que se vayan quitando cosas de allí. Sí, yo creo que en el fondo en el caso concreto del Parque Figueroa, yo creo que más que de pérdida de efectivos, que yo creo que no se va a producir, porque lógico, como hemos dicho antes, está a apenas 300 metros la nueva de donde está la actual. Yo creo que es una cuestión de sensaciones, ¿no? Sí. Muchas veces de sensación de seguridad, de que aunque sean unas dependencias administrativas, como tú bien dices, pero que se vea por allí el movimiento de coches que pasan y circulan, con lo cual la sensación de seguridad, sobre todo en un barrio que está un tanto ya envejecido, pues siempre es importante. Y en el caso de Campo Madre de Dios, pues yo creo que ahí no hay debate. Los terrenos, después de muchísimos años, se dieron cuenta nuestros gobernantes de un sitio y de otro de que los terrenos no eran suyos, con lo cual será esta mutua de policía la que decida qué pasa con ese suelo, porque es suyo. No hay debate tampoco al respecto. Y la ubicación también es muy cercana, porque estamos hablando de dos terrenos que están detrás de la comisaría de Campo Madre de Dios, donde se va a ubicar prácticamente a 500 metros del lugar que ocupa ahora. Claro. Y luego un detalle que es importante, que supongo que saldrá en el futuro cuando todo el mundo se quiera poner la medalla respecto a la comisaría, y es que la ubicación de la nueva comisaría en la zona de Manolete, en la avenida Manolete, saldrá todo el mundo queriéndose atribuir el mérito, pero ya lo adelantamos nosotros también, que fue una propuesta que hicieron los propios sindicatos policiales, que no se han dormido en este tiempo. Ellos han estado viendo sitios, planteando alternativas,
y fueron ellos mismos los que pusieron sobre la mesa en estas reuniones de coordinación que el sitio ideal, por la ronda, por las comunicaciones, por la cercanía a la que se puede llegar a la ciudad a través de las distintas variantes, pues era un sitio importante para desarrollar allí su labor, ¿no? Hay que recordar también que esta es una zona, esta Manolete, muy cerca de las paredes periféricas del oeste de Córdoba, que hasta ahora estaba un poco, bueno, pues alejada de la acción policial. Sí, yo creo que sí, que se queda a través de la ronda oeste, pues se puede acceder rápidamente tanto a la carretera de Palma del Río como incluso, si me apura, hacia el otro lado, hacia el lado oeste, también por el puente de Andalucía, ¿no? Sí. Con lo cual yo creo que la operatividad está claro, y el resto de barriadas periféricas por la zona noroeste, pues bueno, si la comisaría que va a seguir prácticamente en el mismo sitio, se puede atender desde allí barriadas como Alcolea, por ejemplo, con lo cual no creo yo que haya excesiva complejidad por respecto al sitio, ¿no? Vamos a ir completando el sumario, que estamos casi como siempre fuera de hora. Trae el diario ABC de nuevo el tema del callejero. Esto es una polémica que no cesa. Titula hoy: el PSOE avisa a Izquierda Unida de que no cambiará el callejero municipal en 2 días, dijo ayer Emilio Mente. Poco sabemos cómo es Emilio Mente, su forma de hacer sus declaraciones, que llevan 40 años gobernando Izquierda Unida y que ahora quieren que en 2 días le quiten el nombre que ellos no quisieron quitar, ni Vallellano, ni Cruz Conde, ni Pemán, ni Cañero. Y además dijo una cosa ayer interesante, dijo muchas cosas interesantes Emilio, que por qué José Cruz Conde sí, por qué Antonio Cruz Conde, el del Parque Cruz Conde no, por qué no se ha metido Crucero Baleares en la relación. O sea que cuestiona un poco el trabajo de la comisión quizá para delegitimar un dictamen, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está pasando, y no somos pitonisos, ya lo avanzamos tú y yo la semana pasada, ¿no? Sabíamos que ahora se iba a abrir el melón y ahora saldrían otros nombres, salían otras propuestas, porque sí, porque no, ¿no? Yo creo que sinceramente se trata de un asunto dentro del trabajo de la Comisión de Memoria Histórica. Me parece que se trata de un asunto menor. Lo único que pasa es que tiene muchísimo impacto porque, si se me permite la expresión, es meterse en determinados charcos para los que yo no sé si hay un trabajo previo o no. Yo creo que antes de modificar cualquier callejero por estas circunstancias tiene que haber el acuerdo previo. Sin un acuerdo previo de las fuerzas políticas y sociales de esta ciudad es imposible. Es imposible porque cualquier cambio va a generar polémica. Yo creo que la Comisión de la Memoria debería estar para otras cosas. Nosotros en distintos artículos de opinión lo hemos venido hablando durante esta semana, ¿no? El trabajo importante de la Comisión debe centrarse, de nuestro punto de vista, en que hay que paliar el dolor de las familias que tienen a sus familiares en las cunetas y en los cementerios y en fosas comunes, sin identificar. Ese debería ser, ese es el gran drama de lo que no se ha hecho en materia de memoria histórica en este país, y muchísimo más en Córdoba, donde hay muchísimos fusilados en fosas por distintas circunstancias. Yo creo que ese debe ser el trabajo. Meterse en otros charcos muchísimo más mediáticos, como es el cambio de nombre, me parece que sin un acuerdo previo de todas las fuerzas políticas no tiene sentido. No va a ningún sitio. Yo creo, ya comentaba la semana pasada, que durante la época del franquismo mucha gente llamaba a las Tendillas Plaza de las Tendillas, aunque se llamara Plaza de José Antonio. Y había gente que no aceptó el cambio que se aplicó durante el franquismo, y creo que hoy será muy complicado la gente de Cañero le llame de otra manera a su plaza, y que la gente que vive acá en Cruz Conde le llama de otra manera o Vallellano, porque creo que ya ha trascendido un poco la figura, el personaje. Sí, y luego al final, no lo sabemos, pero yo vaticino, y volvemos otra vez a la figura de Emilio Mente, que es concejal veterano y hombre experto y con muchísima experiencia, de que al final se llegará a un acuerdo intermedio, pues como se quiere llegar, por ejemplo, en Cádiz, que Ramón de Carranza no se puede llamar la avenida, ni se puede llamar el estadio, pues bueno, se llamará Estadio Carranza, se le quita el nombre de pila del susodicho personaje y se acabó. Con lo cual nos podemos encontrar con que la calle Cruz Conde, pues en lugar de llamarse José Cruz Conde, pues se llame calle de Cruz Conde. Una familia con 5 o 6 alcaldes, claro, con Tomás Conde y Luque, por cierto, familiar, con una bodega, en fin, se da homenaje a una familia y ya está. Y problema resuelto. Y la Plaza de Cañero igual, pues en vez de llamarse Plaza de José Cañero, se llamará Plaza de Cañero. Antonio Cañero. O Vallellano, pues se le quita el Conde, se le quita el título nobiliario y será Avenida de Vallellano. Con lo cual, siempre hay salidas intermedias, que si somos lógicos y aplicamos el sentido común,
como digo siempre, no es el más común de los sentidos, se podrá llegar a algún acuerdo, ¿no? Vamos completando portadas. El diario El Día. La UCO triplica el número de becas solidarias y ayuda a casi 400 alumnos. Hay que reconocer a la UCO el trabajo que han hecho durante los años de la crisis, que han intentado sostener su sistema de público de becas, cuando otras instituciones, el Ministerio, incluso la Junta, tuvieron que recortar. La UCO ha intentado, es verdad que también bajó en cantidades, pero bueno, ha intentado mantener ese sistema de ayudas, porque la UCO siempre se opuso a que fueran los alumnos quienes pagaran la crisis. Sí, yo en este sentido a la UCO hay que alabarle, yo creo que una cuestión importante, y es que no ha perdido nunca de vista que se trata de una universidad pública, con lo cual se ha volcado, creo yo, hasta donde su economía se lo ha permitido, con aquellas familias, aquellos alumnos que tienen más necesidades, ¿no? Y este es un claro ejemplo que nosotros hemos querido destacar, ¿no? Estas becas sociales eran prácticamente casi testimoniales, hace cuestión de 3 años, y sin embargo se han triplicado, en solo 3 cursos se han triplicado, y con casi 700 solicitudes, pues se han podido atender 400. Yo creo que es una labor importante la que está realizando la UCO, y que en el futuro esperemos que, primero, que no sean necesarias estas becas, pero si son imprescindibles, pues que sean lo más rentables posible y ayuden al máximo de familias, ¿no? Pues así es, ha peleado por las tasas, a una serie de medidas, el fraccionamiento de la matrícula, o sea que la UCO ha sacado su lado social y hay que reconocérselo y agradecérselo. Vamos completando. El diario El Día trae una referencia a las campanadas de Ascendillas, que este año van a ser retransmitidas por la televisión pública andaluza, un homenaje a Medina Zara, con cierta polémica, por cierto, porque ayer ya llegaron una nota de prensa de los animalistas rechazando que un torero sea el que da las campanadas. En fin, aquí nos gustan mucho los debates de las películas. Será Manuel Díaz y será esta chica que no sé cómo se llama, Esther Arroyo. Esther Arroyo, quienes den las campanadas de la Plaza de las Ascendillas. Sí, bueno, a mí el debate simplemente sobre la profesión en fin, de quien vaya a presentar las campanadas me parece muy menor, y casi no merece la pena ni entrar al trapo, ¿no? por llegar a largos taurinos, ¿no? Yo creo que son 2 personas realmente conocidas en Andalucía, con gran impacto mediático, y lo cual es lógico que sea en Córdoba, sea en Almería o sea donde sea, pues que se elija este tipo de perfiles para presentar las campanadas de fin de año, ¿no? Ahora lo que tendremos que cruzar los dedos para que no ocurra lo de otro año, y en fin, y que todo funcione correctamente. Dos toques culturales telegráficos para acabar este programa. El Diario Córdoba trae el aniversario de la orquesta, con 25 años. El Diario Córdoba le dedica un cuadernillo homenaje. Hay que, de nuevo, también homenajear a la orquesta, que ha pasado por tantas vicisitudes en estos 25 años, tanto anuncios de cierre o de quiebra prácticamente. Empezó como una orquesta Córdoba Jaén, luego se centró en Córdoba con producción propia, con discos, con acompañamiento de coro. Hay que recordar, por cierto, que el empeño de Miguel Cosano hace muchos años de que fuera una orquesta lírica, todo eso ha sido una serie de avatares durante estos cuartos de siglo, que ahora queda recogido en este periódico, lo habéis dicho todos y que hay que reconocer. Sí, yo creo que la labor de la orquesta no tiene ningún tipo de discusión, ¿no? Incluso con los momentos de dificultad, que no se nos olvide que estos músicos, que son grandísimos profesionales, venidos de todo el mundo y que tienen su plaza en la orquesta, tuvieron que salir a la calle, a la Ascendilla, a dar un concierto, a alertar al mundo entero de que no cobraban, de que su situación era bastante complicada, ¿no? Yo creo que con paciencia, con buen trabajo, y yo creo que con una dimensión también a nivel andaluz y español importante, pues han conseguido asentarse y cumplir esos 25 años con una estabilidad que, desde luego, si en otras circunstancias me gustaría haber visto agrupaciones similares como hubieran quedado, ¿no? Yo creo que aquí han actuado, sobre todo los trabajadores de la orquesta, han actuado con una tranquilidad y con una perseverancia, que han logrado que la orquesta ahora mismo sea una referencia a nivel español, ¿no? Y terminamos con la foto, que trae una foto pequeñita, Diario El Día y Diario ABC, para Benjamin Lacombe, que es un ilustrador francés, nacido en París, y que ayer presentó en Córdoba una edición preciosa. Yo tuve la ocasión de tener a las manos, la trajo Paco Pollato ayer por la mañana, de un libro del Carmen de Mérimée, que no sé si tú lo viste, un libro precioso. El libro es espectacular, yo lo estuve viendo también en la redacción con mi compañera, con Ángel Alba, y la verdad es que es una maravilla cómo trabaja este chico, que además es muy joven,
pero tiene desde luego un bagaje ya bastante importante, ¿no? Pues ayer se presentó en Córdoba, se firmaron libros a la Luque, que por cierto, la promesa de la editorial era que en lugar de firmar un garabato iba a hacer un dibujito en el libro, no sé cómo quedó. Cuando venga Paco Pollator preguntaremos cómo fue el modo del suyo. Pues muy bien, eso. Gracias, Juan, como cada martes por tu visita. Le dejo como cada día ahora con Ángel Mellado, con su Café y Medio. Nosotros volvemos mañana miércoles y leyendo la prensa. Hasta entonces, gracias por su atención.